Muy buenas. Yo soy Antonio Quintana Jiménez. Nací aquí en Iznájar el 6 de diciembre del 43. Así es que dentro de un mes cumplo 81 tacos, 81 años. Y como se supone que vamos a hablar un poco de épocas pasadas, pues me da la impresión de que tengo mucho que contar. Yo creo que sí. Entonces, Antonio, cuéntanos, aquí lo que vamos a hablar es del embalse de Iznájar, de la construcción y del Iznájar que fue antes. Entonces, como tú bien has dicho, tú ya tienes una dilatada experiencia en esta vida, pues nos podías contar un poco, si quieres, cómo era tu infancia antes de la construcción del embalse, tu niñez, tu juventud. Yo tuve una niñez, como muchos otros niños aquí, muy feliz, porque jugábamos en la calle, aquí no había coches. Yo me acuerdo que cuando venía un coche a la venta, los niños se ponían en el paseo dando gritos, ¡un coche! Y bajaban todos corriendo a la venta a ver un coche. O sea que había 2 o 3 coches contados en Iznájar. O pasaban un autobús de turistas, ¿no? Y decían que vienen los franceses. Los turistas podían ser de donde fuera, pero para aquí todos eran franceses. Y bajaban, vamos a la venta, y los franceses nos daban caramelos, O sea, que éramos muy pueblo y muy paleto, porque si no era así, además, y por eso nos divertíamos y por eso disfrutábamos la niñez, ¿no? Venía a la escuela de don Antonio Ruiz, que estaba aquí arriba, Era una escuela entonces de 100 y pico niños, pero de 7 a 14 años. Tú te imaginas, un maestro no se puede hacer cargo de 100 y pico niños él solo, o sea que nos ponía a los mayores dar clases a los pequeños, con los consecuentes abusos, te tiraban de las orejas, en fin, pero es lo que había, Y luego había una escuela por la tarde que era mixta, en la escuela de pago, se pagaban 25 pesetas al mes, y entonces ya el maestro sí se ocupaba de enseñarte él directamente otras cosas que con tanta gente no podía, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo una niñez muy bonita, muy dulce, muy feliz. En mi casa, mi padre nos llevaba, recuerdo que mi madre era modista, tenía chicas cosiendo, y mi padre, en verano, nos llevaba, cuando llegaban las 7 o las 8 de la tarde, porque lo del sol antes no se estilaba, ¿no? Y que ponerte morena no se podía, ¿no? Las mujeres en el campo para trabajar se ponían unos manguitos, un pañuelo en la cabeza para para no quemarte. Entonces nos llevaban al río, Río Genil, que era muy bonito, con unas orillas muy verdes, llenos de huertas, de alamedas. Era un paisaje que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿no? Pero yo aprendí a nadar en el río Genil, y mi hermano también. Y nos íbamos con las costureras también, con mi madre, íbamos en panda todas, ¿no? Y me acuerdo también unas tardes muy felices, pero ya te digo, íbamos a bañarnos, a refrescarnos y para arriba. Otra vez. Pero era una Iznájar muy diferente a la de ahora. Era una Iznájar con mucha gente, había como 16.000 habitantes, y ahora no tenemos ni 4. Entonces, te puedes imaginar que todo era aglomeraciones, llegaba la Semana Santa y había gente para todo, en las fiestas lo mismo. Era un pueblo muy poblado. Y recuerdo eso. Luego empezaron a hablar del pantano, que iban a hacer el pantano. La gente no se lo creía que iban a hacer un pantano, pero la gente lo comentaba. Y cuando llegó la hora, pues fue un drama para mucha gente. Yo ya me había marchado, yo vivía en Madrid en esa época, me fui a Madrid. Pero la gente que se quedó, pues ya cuando empezó el pantano a ocupar terrenos y a ocupar casas, la gente salió, se fue. Mucha gente protestó, otra gente se quedó hasta que se inundó su casa. Porque era una ruina. Tú te imaginas que si tú tienes, por ejemplo, gente con 50 años, te echan de tu casa. Tú sabes que aquí no hay ricos, pero sí hay minifundios. Y la gente vive del minifundio. La gente tiene sus olivillos, coge sus aceitunas y vivía en su huerto.
y vivían, no ricos, pero vivían bien durante todo el año. Así que si tú tenías, por ejemplo, 50 años y te quitaban todo eso y te echaban de aquí, ¿dónde vas con 50 años a trabajar? Ya no te coge nadie. Y era una ruina, y hubo gente que se suicidó, hubo gente que se ahorcó por la ruina de perder su tierra y perder su casa y perder su modo vivendi. Y bueno, pues quedó poca gente, se fueron, tuvo que marcharse la gente, no había nada, ¿no? No había trabajo. Exacto. Pero yo entonces, en aquella época, yo era muy jovencillo y la gente muy joven tampoco tenía ese entendimiento del drama que estaba ocurriendo aquí, porque fue un drama. Aquí el pantano en su momento no aportó nada, todo lo contrario, no aportó nada. Ahora están haciendo algo para que vengan los turistas, pero entonces nada, ni de turismo ni nada. La gente se tuvo que largar con 3 duros en el bolsillo porque los pagaron mal, y se fueron donde pudieron, el que se fue, y el que no se quedó aquí porque se suicidó. Y fue un drama para Innájar en el pantano. Luego yo venía y te encuentras que tienes una playa, te encuentras que te puedes pasear en barca. Todo eso para la gente jovencilla era un aliciente, porque no nos damos cuenta del dramón que era, que la gente tuvo que marcharse donde pudo, ¿no? Y ya te digo, los jóvenes encontraron un trabajo en Cataluña, en Madrid, en Francia, donde pudieron, pero la gente mayor no tenía nada, tuvo que vivir con esa miseria que le dieron, que no tenía ni para comprarse un piso. Claro, eso fue terrible, ¿no? Y yo no creo que fuera nada positivo el pantano para los innajeños, nada, porque fue perdiendo gente. Fíjate tú, y ahora ya casi no tenemos nada, tenemos ni 4.000 habitantes hay, de 16. Pues si los comercios desaparecen, va desapareciendo poco a poco todo. Así es. Es lo que pasa. Pero bueno, aquí el ayuntamiento está intentando atraer el turismo, pero el turismo que viene es el turismo de un rato. Llegan, miran el pueblo, se van y ya está. Sí, si acaso comen aquí. Si acaso, sí, claro. Si hay dónde, también que a veces no hay dónde. No hay dónde. Ya. Y bueno, pues yo no me gustaría hablar mal de mi pueblo, pero es lo que hay, es lo que pasa. Es la verdad. Sí. Y son mis raíces. Y yo he nacido, me he criado aquí, mi familia también, y me gusta vivir, porque yo al final me he venido a vivir aquí al campo. Yo me compré una casa en el campo y pues de las pocas que quedan, porque lo que ha pasado es que los ingleses, y esa es otra historia, ¿no? Los ingleses que han venido, hay 1.000 y pico ingleses, han comprado las casas, ha habido una especie de metamorfosis. La gente del campo se ha comprado una casa en el pueblo, o un piso, y los ingleses han venido y han comprado las casas del campo, las han restaurado muy bien, por cierto, porque hay gente que están acostumbrada a vivir en interiores. Claro. Y saben vivir dentro de una casa, contrario a nosotros, que nosotros vivimos en la calle. En la calle, totalmente. El clima nos permite vivir en la calle. Y esta gente vive dentro y tienen unos interiores muy bonitos, han respetado todo el estilo de casa andaluza, blanca y tal, y realmente tienen casas muy bonitas. Pero con el inconveniente de que los ingleses no se adaptan, no se integran. No se integran, ellos viven en su mundo. Bueno, hay de todo. Pero general, yo yo hablo en general. Sí, pero en general sí, muchos ni aprenden el idioma, no les interesa, hablan inglés, comen a la hora que comen allí, pues tienen otro horario, pero otro horario por el clima, pero yo me acuerdo de mi casa que han venido gente de fuera y en mitad de agosto, en verano, con 40 grados, y a las 3 o a 4 de la tarde han decidido darse un paseo. Y les he dicho, mira, aquí no se puede dar un paseo. No, que nosotros, y a las media hora ya estaban allí asfixiados porque no soportaban el paseo de las 4 de la tarde con ese calorón que tenemos. Luego cuando nos dicen que los españoles somos vagos porque echamos la siesta. Pues, coño, si es ¿qué coño hace la siesta en la calle? Es que no se puede. No se puede. Eso no lo saben hasta que no les toca. Hasta que no lo viven.
Pues sí. Y Antonio, otra pregunta. Tú has hablado de toda la pérdida de población que había en Innaja a partir de la construcción del embalse. Entonces, yo he escuchado por ahí que a partir de esto, Innájar, a partir de esta fecha y de perder tanta población, Innájar se quedó un poco, podemos decir, usar la palabra abandonado. Entonces, no solo las casas, no solo la comunidad, digámoslo así, sino también los aspectos patrimoniales, como podemos decir la iglesia, esta biblioteca incluso. Entonces eso se quedó abandonado porque no había nadie aquí de la gente del pueblo que eso le diese en aquel momento el valor que tenía, ni tampoco la administración, que en aquella época no se preocupaba mucho por el patrimonio de los pueblos, de las zonas rurales. Pero aquí, por ejemplo, tú, entre otras personas, pues hicisteis una labor de recuperación del patrimonio de Innájar en aquella época en la que eso pues no se estilaba en ningún sitio. Entonces, si nos puedes hablar un poco de esas cosas que tú hiciste para ello. Bueno, aquí el patrimonio nunca les ha interesado a nadie. Empezamos por ahí, ¿no? Mira, esta biblioteca era un gallinero, se había caído, no tenía techo y aquí criaban los vecinos gallinas y conejos. Sí, decir, perdona que te corte, que esto era un pósito de época de Carlos III. Del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Era un depósito de trigo. De trigo. Y luego se abandonó, como también se abandonó el castillo. El castillo era de los condes de la Revilla y luego se hicieron una casa dentro del castillo. Esa casa estuvo abierta hasta después de la Guerra Civil. Estuvo abierta esa casa. Era una casa típica de aquí, pero claro, aprovechando el patio del castillo, el aljibe, que el castillo formaba parte de la casa. Y luego había otras más casas por aquí, que se derribaron después, pero casas antiguas, también muy bonitas, de muro ancho y tal, ¿no? Pero que el patrimonio a la gente no le interesaba nada entonces, y menos después de la Guerra Civil, con las hambrunas, la gente no tenía ganas ni dinero para ocuparse de eso, ¿verdad? Entonces, luego, esta parte de la villa sí que se ha cuidado mucho últimamente, y se ha recuperado mucho y la han dejado muy bien, pero muchas cosas se perdieron, cosas que se han perdido, casas que han derribado. Yo recuerdo un problema que tuvimos con la casa de Pepe el fotógrafo, la casa de las columnas. Esa casa la querían tirar y nos vimos, Ángela Roca y yo, nos vimos negros para que no la tiraran. Al final conseguimos que no tiraran la fachada y que por dentro hicieran lo que les diera la gana, que es lo que han hecho, ¿no? Luego hubo otro problema aquí con la subida a esta zona, ¿no? Ahí en la esquina del Patio de las Comedias. Ahí estaba el muro de la muralla, sí, y alguien de ahí hizo un garaje. Ángela Roca se quejó y le pegaron por la calle. Le pegaron, lo pillaron y le dieron una paliza. Así estaba, la gente, ¿no? Aquí no podías tocar a nadie, que la gente hacía lo que les daba la gana. Y costaba muchísimo trabajo que conservaran cosas, no les daban ninguna importancia. Esto ha sido mucho después, claro, cuando la gente está tomando conciencia de que hay cosas que hay que recuperar, que hay que proteger. Yo, una de las cosas que hice fue meterme un programa de radio, y yo en el programa de radio me dediqué a recuperar cosas, canciones tradicionales, lo recuperable, canciones tradicionales, recuperé el paso antiguo, que ahora parece ser que lo quieren volver a poner, que era una pieza maravillosa, que la gente no entendía, y yo me daba mucho coraje, pero no podía hacer otra cosa que hacerlo, dejarlo ahí, y que un día alguien lo volviera a poner, porque la gente decía que eso era muy viejo, que cómo íbamos a poner eso que era tan viejo, que se iban a reír de nosotros. Sí, es verdad, eso pasaba. Así que yo lo recuperé, tardé mucho tiempo. Me preguntaba a mi madre, preguntaba a gente que es de la época, yo me acordaba de algo, pero ese paso desapareció cuando yo tenía 5 años.
Entonces lo hacían en la puerta de mi abuela, ¿eh? Y por eso me acuerdo. La última vez que se representó, yo lo vi y yo tengo muy buena memoria y me acuerdo de todo, sobre todo de los gestos y tal. Me acuerdo que lo hacían en la puerta de mi abuela, hacían el escenario así alto, ¿eh? Y justo en la parte de la silla daba a una pequeña ventana de la casa de mi abuela. ¿Y dónde vivía tu abuela? Donde Carmen Granados tiene su casa, ahí en el llano. En el llano. Eso, esa casa era de otra manera, una casa más popular, más pequeña, y tenía una ventana que daba justo al... Entonces se sentaban los apóstoles, nosotros nos asomábamos por allí para verlos y le estábamos viendo los apóstoles los pies. Veíamos los apóstoles, mi hermano y yo, le veíamos a los apóstoles los pies y cogíamos una pajita larga y le hacíamos cosquillas a los apóstoles. Y los apóstoles... Teníamos 5 años. Claro, nos regañaron mi madre, pero cuando le hacíamos eso, que nos reíamos mucho, porque veíamos los pies y hacíamos cosquillitas por el pecho. Pero esas son vivencias. Es la última vez que se hizo el paso, ese paso. Pero que yo me acuerdo y yo pregunté a gente y luego hubo una cosa, una casualidad, porque uno de los Castro, no sé qué fue Luis, lo había publicado en una revista que había así. Y Manolo Galeote, que también es cronista, fue a Madrid y le hizo una entrevista a una mujer que era parienta de ellos, ¿no? Y le dijo, pues mira, este paso se publicó en una revista, no me acuerdo cómo era la revista, pero se publicó en tal revista y está allí. Bueno, pues Manolo fue y consiguió la revista, y a mí eso me ayudó a terminar de escribir todo lo que me faltaba, porque claro, es un paso que no tiene apenas texto, que es todo mímica. Claro. Pero hay texto, entonces si tú no sabes el texto, ya por mucha mímica que hagan no se puede poner. Y yo recuperé entero y lo publiqué, está ahí. Y ya te digo, y así ha hecho en la radio, canciones tradicionales, mujeres mayores, las invitaba y me cantaban aquellos romances antiguos que había, además que son muy bonitos, y pues yo tengo un montón cantado por mujeres de aquí, y eso he hecho mucho tiempo. Con la idea de que no se perdieran cosas, claro. Porque somos 4 cronistas. Entonces los otros 3 cronistas se dedicaron a hablar de Cristóbal de Castro, de Julio Burel, pero ya no daban para más. Entonces yo digo, ya voy a ocuparme de lo popular, que al fin y al cabo de ahí sale todo. Claro. Ahí todos los literatos hemos aprendido de lo popular muchísimo, por Juan Ramón, por Lorca, por Alberto, y todo el mundo ha bebido de esa fuente, ¿no? Así es. Y entonces pues tengo un montón de cosas ya que se habían perdido y están con voces de mujeres de aquí, porque los hombres no sé por qué nunca quieren colaborar. Eso es el machismo, que ya no quieren. Yo no sé, ahora apenas aparece alguno. Mira, yo he dado cursos para la gente del campo, de los Juncales donde yo vivo, cursos de, ¿cómo se llama?, de arte popular, de pintura, de dibujos, de cosas, ¿no? Y vienen mujeres, ¿verdad? Con 40 o 50 mujeres vienen, muchas, ¿eh? Pero hombre, ni uno. Bueno, pero es que, a ver, pero es una cosa terrible. Todavía lo hacen. Y sin embargo, pues joder, los hombres, mi padre era talabartero y hacía unas cosas preciosas, se bordaba a mano, que yo también lo hacía de niño, y esos son trabajos manuales, ¿eh? Pero los hombres, ¿qué? Claro, y no se hacían cosas muy bonitas. Claro. Y el hombre, en la manualidad, siempre ha sido, mira, los albañiles, qué cosas tan bonitas hacen cuando quieren. ¿Qué? Pero el ir a aprender cosas de esas, y además con mujeres, no, y todavía no van, todavía no van. Todavía les pasa, sí. Y Antonio, cuéntame un poco qué pasó con el mascarón de la Antigua. Yo creo que esa anécdota es muy interesante. Pues, el mascarón de la Antigua.
Yo, en fin, este pueblo tiene una tradición de curas muy penosa, pero hemos tenido al señor Don Serafín, que ha estado demasiado tiempo aquí. Le han consentido demasiadas cosas y lo han dejado a su aire. Era otra época. Pero es que se ha muerto hace 3 días y ha seguido haciendo lo mismo. Y yo he tenido muchos problemas con él, de todo tipo. A mí no podía ni verme. Yo me acuerdo que la primera exposición que yo hice aquí, hice un crucifijo, y además me había fijado en un Cristo que tenía Santa Teresa, desnudo del todo, y lo tenía pues, en su mano todos los días, ¿verdad? En pelota, el cura. Sí. El cura no, el Cristo. Y que se supone que estaban desnudos cuando los colgaban allí. Porque, bueno, pues yo había hecho un Cristo grande, muy bonito por cierto, y le había puesto un taparrabos muy pequeñito, no se le veía nada, pero era muy pequeñito, muy así. Bueno, pues el tío lo vio y cogió un cabreo la más de gordo. El tío, porque además él era inmoral absoluto en todos los sentidos, Un tío que ha estado en la cárcel por meterle mano a una niña, en fin, no era muy moral. Yeah. Luego dice que no, que era mentira, en fin, pero ha estado un año fuera de aquí, porque la iglesia no los mete en la cárcel, los llevan a un sitio. Pero en fin, que ese hombre ha hecho aquí un daño, ha vendido documentos, ha vendido imágenes. Tú no te puedes imaginar, Manolo Galeote tiene una lista la más de grande de todo lo que el tío ha hecho, pero no se le podía decir nada y a mí me tenía una especial manía, claro, porque yo siempre protesté. Ya un día me empezó a decir, ¿dónde vive? Me dijo, ¿dónde vive? Digo, mira, yo vivo, pues yo vivo en el campo, vivo en Iznájar, vivo en Madrid, vivo en Torre del Mar, vivo en muchos sitios. No, es que quiero escribirte una carta. Digo, bueno, pues mira, escríbemela, una carta. Pero tampoco hay que escribirla o dime lo que quieras que decirme, eso es más fácil todavía. Pero no me decía nada. No, es que te quiero escribir porque tú tienes una conducta no muy moral. Yo ya empezó a cabrearme. Dice, bueno, yo ya estoy jubilado, ¿sabes? Yo ya estoy jubilado. Digo, pues mira, voy a hacer una cosa. Mejor motivo, el estar jubilado es para que no se meta usted donde no le importa. Que son ustedes unos hipócritas. ¿Quiere que yo le explique, le cuente todo lo que hace usted inmoral? ¿Que no quiere que le diga? Y salió corriendo y estaba en el correo. Y se fue. No dijo más nada. Pero es que me tenía una manía terrible. A mí. Porque yo siempre he sido muy liberal, he hecho lo que me ha dado la gana, he dicho lo que he querido de una manera discreta y respetuosa, ¿entiendes? Pero tampoco me tengo por qué callar en todo, ni de cura ni de nadie. Él es un tío que es un ejemplo malo para toda la gente, un tío inmoral, que ha hecho de todo lo malo posible. Hay una lista, para empezar, se cargó a un chaval cuando llegó a Iznájar, lo mató. Lo llevaba en el estribo del coche, que estaba prohibidísimo, iba con unas pocas beatas a decir misa al campo y lo estrelló contra la curva esa de Valdarena, le dejó la cabeza ahí y no pasó nada. Y así ha hecho montones de cosas, porque claro, la iglesia podía hacer entonces lo que le diera la gana. Y no, es que eso no. En fin, que nos llevábamos como los perros y los gatos y me evitaba a mí y yo lo evitaba a él. Eso pasó con este hombre. Y con el mascarón que... Ay, ¿ves? Eso pasó con el mascarón, que ya se me había ido la onda. No, nada, pues el mascarón estaban de obra en la Antigua y me lo encontré yo un día en un montón de escombros en la calle. Y yo digo, ¿esto qué está aquí? ¿Entiendes? Y entré y vi que el camerino del Cristo con la cuesta de Nazareno, todo ese zócalo lo habían echado abajo. Y entonces yo protesté y dije que eso no podía ser, que eso había que restaurarlo. Porque además fíjate que el mascarón, aquí siempre se ha dicho, eres más feo que el mascarón de Antigua. Era muy popular ese mascarón, sí, sí.
era una cosa barroca, claro, muy bonita, que si se lo quitabas, fastidiabas el camarín, que es muy bonito, ¿no? Bueno, pues al final me puse borde y lo puso. Lo volvió a poner. Sí, él no, pero en fin, los albañiles, los trocitos lo volvieron a poner en su sitio y está puesto. Está puesto. Sí. Pero a mí me costó otra pelea con el cura, porque a ese señor no se le podía decir nada. Ya. Ni bueno, ni malo, ni regular. Él mandaba, ¿entiendes? Claro. Y eso pasó, sí. Claro, es que decir, para los que no sepan lo que es el mascarón o así, pues bueno, simplemente decir que en el barroco el arte era distinto ahora, sí, no, claro. Se tendía, bueno, tú lo sabes sí. mejor, pero se tendía un poco a veces a expresar la fealdad también, bueno, claro, es igual, lo excéntrico. Es igual que aquellas gárgolas que ponían en la iglesia, era reflejar lo feo, reflejar la maldad. La maldad. Claro, y entonces, para que la gente no se olvidara que se echaba la maldad también, claro. El pecado, ponían esas cosas. Claro. Luego venía una gárgola, pues ponían un culo, sí. Culo saliendo, en fin, cosas muy groseras. Muy grosera. Y el mascarón, que era una cabeza, con unos bigotes de rasgos muy duros, muy feos. Muy feo, muy grotesco. Pero era importante para ese camarín que es muy bonito. Claro, si lo entendemos en el contexto del barroco, pues sí. Es lo que tú dices, es mostrar la maldad. Pero claro, a lo mejor en esta época, cuando te pasó esto con Don Serafín, a lo mejor fue en los años 70, 80, ¿no? Sí, pero Don Serafín era como un elefante de una cacharrería. Sí, ya, como... como nadie le decía nada, iba tirando todo lo que no le venía bien. Eso ha hecho, y ha vendido lo que le ha dado la gana, porque se iba de vacaciones a Argentina, se iba a Alemania, y eso lo hacía vendiendo cosas de la iglesia. Vamos, ya te digo, la Santa Lucía la vendió a un anticuario de Córdoba, ¿sí? Y bueno, y todo lo que le han dejado. Tenía otra cosa que se lo salvé yo, el Vía Crucis, un Vía Crucis que había ahí del siglo XVII, precioso, ya lo había quitado, lo había desmontado, porque tenía la cruz arriba, pero luego abajo tenía unos cuadritos de madera con unas pinturas de todo el Vía Crucis, de todo el Calvario, sí. Y ya lo tenía para venderlo. Y compró unos de escayola, que es lo que hay, que son horrorosos. Eso lo puso él. Y yo no sé qué pasó, yo me parece que están todavía ahí porque no lo dejé yo que lo vendieran, porque yo lo descubrí y se lo comenté. Por eso te digo que me tenía manía, porque yo me metía. Me tenía manía. En aquella época, como no había nadie que tuviese formación o que estuviese interesado en el patrimonio, ni había instituciones, las propias autoridades locales pues se dedicaban eso, pues a vender, sí, y a la gente le daba igual. Expoliar y llevárselo a museos provinciales, eso pasaba en toda España en esa época. Mira, cuando el San José, que era una iglesia que está donde está el hospital ahora, esa iglesia la hizo un cura de aquí a principios del siglo XX. Entonces las imágenes que había ahí eran todas de escayola, de mala calidad, en el sentido que no eran obras de arte, eran escayolas. Esas escayolas repetía, que las hacían con moldes, eso son lo que, y eso es lo que ha llevado a la antigua, todo lo que no quería, que no valía nada, lo ha llevado allí. ¿Sabes? Y la Virgen y la patrona no se la ha llevado porque eso no, eso porque no podía, si no se lo hubiera llevado también. Bueno, sí, tuve otro problema, les voy a contar. Se llevó unos cuadros que había al lado del camerino grande, de la pared, los quitó, se los llevó y puso unas lámparas horribles. Y cogí yo y no le dije nada, pero pinté dos arcángeles grandes también, los pinté en Madrid, se los traje. Era San Rafael y el otro cuál era, San Rafael. San Miguel, eso es, sí, dos arcángeles, y los coloqué ahí, no le dije nada, aproveché que él estaba de vacaciones, cuando vine ya estaban puestos, y bueno, y le dio un coraje, le dio un telele, que no tuvo más remedio que coger y restaurar los antiguos y ponerlos ahí, solo para quitar eso, pero no los pudo vender, ahí están. Así es. Pues esa pelea he tenido yo con este tío desde que llegó. Siempre. Prácticamente. Bueno. Y la más gorda
La más gorda, tú sabes que en la escuela nos obligaban a confesar los sábados y a comulgar los domingos a los niños. Pero tú, un niño con 10, 12 años, ¿qué pecados puedes tener? Yo muchas veces te los inventabas, que me he peleado con mi hermano, eso es tontería, y te obligaba que, fíjate, te obligaba a inventarte pecados. Sí, pecado. Y entonces venía en aquella época, venían unas compañías de teatro, que era una cosa mixta, pues venía un cantador de flamenco, una señorita que movía el culo, muy variado todo, ¿no? Y entonces vino una vez que había una señora que cantaba una canción que se llamaba El Bichito. Era de lo más inocente, porque esa señora traía un pantaloncito corto, una blusa cortada por aquí, por debajo del pecho se le veía el ombligo, con manguita, porque había censura, entonces no podías enseñar más, ¿eh? Y la señora movía el culo cantando qué bichito será, qué bichito. Y aquí la gente pues se hacía famosa porque como no se veía nada en ningún lado, pues ahí por lo menos la mujer insinuaba, ¿verdad? Bueno, pues los niños, yo tendría 2 o 13 años, ¿verdad? En aquella época nos esperábamos a que se llenara el teatro, luego cuando ya empezaba, pues ya la puerta la dejaban abierta. Y nos colábamos al gallinero y veíamos pues, todo lo que queríamos. Eso era el truco, ¿no? Y el señor Don Serafín puso a alguien en la puerta para ver los niños que entraban. ¿Tú te imaginas qué control y qué ridículo, ¿no? Pues apuntaba a los niños que entraban, para que luego cuando ibas a confesar, te preguntaba, ¿has visto el bichito? y claro, ¿qué le decía? Pues que no. ¿Cómo que no? y a mí me tiró un tirón de la patilla que me arrancó los pelos. Y iba yo con Manolo Doncel, un amigo mío, íbamos los dos, y salíamos los dos escaldados, porque claro, nos había tirado un tirón de oreja porque decías que no, y te tiraba más fuerte. Y cuando salíamos por la puerta, le digo yo a Manolo, digo, ¿tú sabes la cosa? Este tío le va a tirar de las patillas a su puñetera madre. Yo ya no vengo más. Dice, bueno, yo tampoco. Y ya no fuimos más a confesar. Nunca más, ya no he entrado más. Nunca. Claro, se lo debo a él. Se consigue el efecto contrario. No, yo digo, venga, tío, ¿por qué me va a tirar de las patillas? Además, no habíamos visto nada que no se pudiera ver. Si era un teatro que no era nada, que era una señora que cantaba y bailaba. Ya está. Y la letra era un poquito picante, pero tampoco era ordinaria. Claro, sí. Es que había censura y es que no las dejaba. Si les medían hasta el pantalón, era terrible. Oye, pero cuando más prohibían, más querían. Y este tío vino aquí, pues a su gloria, claro. Hacía, deshacía, era un miserable. Así que yo le tengo una manía, no te puedes tú imaginar. Sí, se ve. Bueno, Antonio, ya para terminar, quería preguntarte, porque tú has vivido en Madrid buena parte de tu vida, pero cuando te jubilaste decidiste volver a Innájar, como nos has comentado, te compraste una casa en Los Juncares. ¿Qué es lo que te llamó a ti a volver, a dejar una ciudad tan grande para volver a tu pueblo? Yo he vivido 45 años en Madrid, pero nunca he estado empadronado en Madrid. Yo siempre he estado empadronado en Innájar. Y yo vivía en Madrid, pero mis padres vivían aquí, mi familia. Entonces venía en Navidad, venía en Semana Santa, venía en verano, o sea que estaba yendo y viniendo. Con lo cual yo me sentía muy de aquí. Luego, pues, Madrid es una ciudad que cuando yo fui tenía como 1 millón de habitantes y ahora tiene como 5 o 6, mucho. Entonces Madrid cambió de un pueblo grande cuando yo fui, que ibas a un sitio y te encontrabas a todos los amigos, allá no hay poder ir a algún sitio porque ya te robaban en la casa, te robaban por la calle. Una ciudad que ya no se puede vivir. Y yo, bueno, pues el tiempo que he estado, era joven, pues me gustaban las discotecas, tenía amigos literatos, íbamos a casa de Pepe Hierro, poeta al campo, allí hacíamos fiestas. Era un Madrid que a mí me aportaba. Pero llega un momento en que ese Madrid desaparece,
yo me hago mayor, mis amigos empiezan a morirse, porque la mayoría de mis amigos eran mayor que yo, empezó a quedarme sin amigos y empiezas a aislarte. Entonces me vengo yo aquí, que aquí es mi casa. Claro. Me conoce todo el mundo, yo conozco a todo el mundo, doy raíces y me encuentro muy bien. Y muy tranquilo, yo de Madrid ya no quiero ir ni de visita. Claro, hombre, si voy, hay cosas que sí, hay teatros, hay museos, todo eso. Claro. Pero para vivir yo no, yo vivo muy a los lugares. Pues estupendo, y por eso yo me he venido aquí. Pues muy bien, Antonio. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que ha sido un placer y como siempre pasa contigo, un placer muy divertido. No, bueno, yo ya te digo, como ya soy mayor, pues tengo mucho que contar, lógicamente. Y también me divierte contar. Normalmente yo no hablo de estas cosas, pero en 100 cartas sí, porque recordar es muy bonito, es muy importante. La verdad es que sí, muy importante. Pues muchísimas gracias, Antonio. A ti, como siempre.